Es un médico psiquiatra internista que se especializó en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell. Una persona con un nivel altísimo y ha organizado aquí protocolos sobre adicciones, un diplomado en una universidad privada sobre adicciones y trabaja en distintas instituciones en el área de la medicina, de la psiquiatría y sobre todo en la especialidad de las adicciones. Y hoy hemos querido que ese amigo y profesional de esa altísima calificación venga a este programa para que hablemos de ese tema. Así que, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Sócrates Castillo. Buenos días, doctor Sócrates Castillo. Díganos usted algo. Yo dije quién es usted, pero díganos algo sobre usted y qué su vínculo con las adicciones y con el tema de hoy. Bueno, buenos días y me uno, Roberto, y mi amigo, colega psiquiatra, a esa felicitación a don Bienvenido y su esposa, que no tengo el honor de conocer, pero sí conozco a Cundo ya. Y gracias a Dios por estar aquí. Mi interés por las adicciones nació ya antes yo fui a Estados Unidos, volví brevemente después que hice mi primera especialidad allá por razones de enviudez en aquella vez. Y yo trabajé yo fui el primer director de la dirección de droga, director médico en el 90, después de la ley de 89. Y el general Herrero, que estaba en ese tiempo, me dijo, yo le dije que yo quería irme a hacer adicciones, me dijo, ¿y por qué? Digo, pues yo creo que en el 2000 aquí no se va a poder caminar bien, porque esto va a caminar y yo quiero aprender eso, y para eso tengo que hacer psiquiatría. Pues me fui a Estados Unidos, 99, 98, y ya temprano, antes del siglo, comencé mi entrenamiento como psiquiatra en el centro psiquiátrico de más importancia en el área triestatal de Nueva York, que es Lincoln Hospital Mental Health Center de Bronx, afiliado a Cornell, una verdadera afiliación, y a New York University. Pues ahí hice mi entrenamiento de psiquiatría, 4 años. Después me fui a Albert Einstein, que es el colegio médico que regentea el 8º mejor hospital a nivel mundial y en Estados Unidos, que es Brown-Slevin Hospital Center. Y entonces ahí gané un concurso por oposición, estaba en el US Army. Fui de los 40 elegidos a nivel nacional para hacer mi subespecialidad en adicciones. Ya yo era coordinador triestatal antes de entrar ahí, y entonces hice mi año y después hice research y comencé a trabajar en la unidad, y bueno, un asunto de salud me trajo por aquí, cosas personales. Y yo recuerdo que yo llamé a la dirección de drogas, yo quise traer algo por escrito, un proyecto, algo, y creo que era Roberto Jerónimo, un muchacho que murió, Roberto, periodista, viecito, que fue el único que me dijo, aquí no hay estadísticas, ahora hay buenas, la ONE. Entonces elaboramos un proyecto, tú recuerdas que fuimos a la sociedad, que me introdujo nuestro hermano Mario Espinal y el doctor Ceballos, en Gloria esté, y entonces creíamos, digo, bueno, a lo mejor vamos y podemos servirle al país, devolverle algo de lo que hicimos en la vida civil y militar allá. Sin embargo, por serendipity, por chepa, como dice, el presidente de entonces nos quiso designar en el Consejo de Drogas como director técnico y no fue posible por razones que no se pueden dilucidar aquí. Yo dije, las botellas no son para mí. Y entonces, pues comencé, ya tú sabes que entramos a la UNFU a hacer un diplomado porque mi universidad primada me cerró las puertas, tanto al diplomado como para la maestría. Y tuvimos un diplomado por 3 años, tú sabes, bien exitoso, y hasta que tenemos en el país cerca de 400 aproximadamente o algo así, de lo que se debe comenzar para las adicciones, que es el grado más bajo, consejería. Buenos consejeros, un diplomado que hizo historia, tú lo sabes, tú fuiste profesor. Hay algo que, doctor, a propósito de esta amplia capacidad y conocimiento que usted tiene sobre el tema, que yo he escuchado, pero me he quedado con la duda de que, perdone que comience con esto, doctor, si es mito o realidad,
que el adicto, una vez adicto, por siempre se queda siendo adicto. That is correct. No hay cura, hay control. El cerebro humano tiene aproximadamente 150 billones de neuronas de obras públicas que lo reparan, que se llama glía, y unos 100 billones de neuronas, células especializadas, el resto del cerebro, el macro. Y cada neurona individual tiene memoria, además del centro más o menos de la memoria, que es el hipocampo, aquí en el lóbulo temporal. Eso hace que un adicto a cocaína, por ejemplo, vea un video y vaya al uso. Eso se llama QS, pensamientos maladaptativos que vienen y llevan a la recaída, que podríamos hablar más adelante. Es cierto, muchas personas van, doctor, ¿se cura la adicción? No. ¿Entonces a qué vengo? Bueno, ¿se cura la hipertensión? No. ¿Entonces a qué viene? A evitar el fallo renal y el ACV. Entonces, nosotros, la intención mía fue, ya tiré un poco la toalla, que crear un marco aquí, ¿verdad?, donde las madres que no tienen posibilidades pudieran ir a tratar sus niños. Las ONG, aquí hay cerca de 100 que colaboran, gracias a Dios, con el Estado. Están subvencionadas, creo que la mayoría. Y entonces, pues cuando no hay dinero, pues ahí está la calle. Y tratamos de hacer lo más posible, lo que podemos, como para ayudar a esas personas. Mire, el doctor Vicente anunció el tema, pero ya la gente está preguntando. No tenemos tandas de llamadas por el momento ni de preguntas. Pero sí va a venir más adelante, eso, porque la Z, aquí el soberano es el público. En un rato tendremos las llamadas del público. Así es. El cannabis medicinal y el recreativo es lo mismo. Bueno, antes que nada, a mí me gusta la definición. Sí, ¿qué es el cannabis? Cannabis quiere decir cáñamo. Roberto, yo sé que tú estás emocionado, pero Sócrates ha dicho algo muy importante. Comencemos por decir que es el los edificios van por la zapata. Cannabis es la planta del cáñamo, originario de la India, de esos lados por ahí. Y se hace unas sogas terribles, buenas. Cáñamo, cannabis, por eso se llama cannabis. Hay 3 variedades. Sativa, que es la de nosotros aquí, la índica de la India y americana. La sativa es la más común. Tiene flores, tiene tallos, tiene raíces, tiene todo, es todo que se aprovecha. Es una planta que tiene componentes médicos, que hablaremos más adelante, y componentes psicoactivos, que hacen daño a la psiquis. Y tan psicoactivos que hacen simular a enfermedades como la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El cannabis es tan antiguo que ya 10.000 años antes de Cristo en Mesopotamia hay evidencia de que se usaba. Las momias, los egipcios, los faraones ponían a sus mujeres a fumar cannabis para que dieran a luz, porque hay un componente contra el dolor que inhibe el cicloxano A, como hacen los medicamentos. Y entonces la gente vino, bueno, pero eso no es malo, hasta que se descubrió hace 30 años que hay un sistema que se llama endocannabinoide, que hablaremos más adelante, que gobierna algunas cosas como las emociones, como el dolor, como la ansiedad, etcétera. Y entonces cuando se me fueron los problemas, pero también afecta la memoria, etcétera. Y entonces ahí vino el declive y alucinaciones y la borrachera, y después el síndrome motivacional, que se quedan como si nada los muchachos, se caen en la escuela. Pero hace 30 años se descubrió ese sistema, y entonces se describió que hay un componente dentro de los cannabinoides, el sistema de los cannabinoides, que tiene aplicaciones médicas. Y entonces ahí se habla de la legalización, que no ha sido aceptada por el gobierno federal norteamericano, sino por estados independientes. Y de ahí nació que, por ejemplo, la epilepsia de los niños solamente responde bien, casi ni siquiera hay un 50%, pero funciona bien con un derivado que sirve tiene un derivado para el dolor tan bueno, ¿verdad?, que hace que tenemos que usar menos morfina. Un 30% del dolor se puede suprimir con cannabis, nada más tenemos que usar 70 de morfina. Para los pacientes que están, se habla hasta para el cáncer, ¿verdad?, para la quimio, la náusea, las cosas, hay muchas aplicaciones, pero hay mucha desinformación que se ha creado, y los muchachos, ahora me dijo un muchachito un día, doctor, ¿por qué yo voy a dejar el cannabis? Digo, porque es malo el psicoactivo. Dice, ¿sabe quién es ese? Digo, yo soy el presidente Obama. Y ese Bush. Pero ellos usaban, digo, sí, pero ellos lo dejaron. Por eso llegaron a presidente. Entonces esa desinformación te ha llevado a nuestros jóvenes a pensar que eso no es dañino. Y hay una parte dañina, que es la que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora sí puedo externar de nuevo la pregunta. Se habla, y escuché a un médico hablar del cannabis recreativo y el medicinal. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bueno, acérquese un poquitito. El recreativo es la molécula completa,
Ajá. ¿Verdad? Que tiene todos los componentes, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el más psicoactivo, y lo que se llaman cannabidioles, que es de la marihuana médica, que se extraen cuando se calienta la planta. Hay planta macho y planta hembra. Okay. Se calienta la planta y entonces se concentra el THC y el otro, y entonces de ahí se extrae la medicina, la marihuana medicinal. Y el CBD. Sí, el CBD. El problema es que se quiere vender que el CBD, el cannabidiol, no tiene efectos secundarios, que está bien. No, el 0.3% tiene THC, por tanto causa síndrome de abstinencia, puede causar infartos, ACV, muerte, bloqueo cardíaco y necesita un marcapaso. Y de hecho hay reportes en Inglaterra de hace muchos años de ACV, accidente cerebrovascular isquémico, es decir, que no pasa la sangre a ciertas áreas del cerebro, porque el cannabis constriñe los vasos y puede provocar infarto, y después lo pone normal, ¿entiendes? Además de infertilidad y otras cosas que podríamos hablar más adelante. Bueno, excelente lo que nos ha dicho nuestro invitado, el doctor Sócrates Castillo. Como yo le dije, usted es una persona con una alta calificación en este tema, y hay tantas cosas que quisiéramos que él dijera. Ya él habló del THC y del CBD, habló de el cannabis recreativo, que es el que usan por ahí la gente que se fuman unos porros, y que se dice que el porro no hace daño. Ey, espérate, Sócrates nos hablará de eso. Y luego tenemos el cannabis medicinal, que sí, ya él habló de que sirve para las náuseas, los vómitos, el dolor, y que tiene un uso medicinal, pero no es tan simple como parece, como para que porque uno diga eso aquí, digan, no, en la Z, Roberto, Vicente Vargas y el doctor Sócrates Castillo están promoviendo el uso de cannabis. No, negativo. No, negativo. No es promoverlo. Lo que estamos es queriendo arrojar información científica sobre un tema que no es tampoco quedarnos callados. Me decía una amiga mía que yo le dije que íbamos a hablar de este tema, me dijo, mire, es un tema que ten cuidado, le yo, pero es que el callo otorga, porque se dicen tantas cosas por ahí. Exacto. Que si los profesionales que sabemos un poquito de esto y que vemos pacientes que usan cannabis y que vienen donde nosotros con trastornos esquizofrénicos, paranoides, falta de atención, de concentración, el síndrome amotivacional, entonces nos quedamos callados. Entonces nosotros estamos diciendo que el cannabis es maravilloso y que todo lo bueno que el cannabis se dice, por ahí hay unos defensores militantes del cannabis, sí, que defienden el cannabis, y no es así. No estamos aquí diciendo que todo es malo. El doctor Sócrates Castillo es un médico internista con una alta calificación como médico y como internista, pero con una formación como psiquiatra. Igualmente yo, Roberto, psicólogo. Queremos ser aquí objetivos, basándonos en información científica sobre este tema tan controversial, y queremos que sea el doctor Castillo que nos diga, que nos responda las preguntas que vamos a hacer nosotros aquí y las que va a hacer nuestra audiencia. Mira, perdón. Adelante, doctor. El tema, yo soy como Santo Tomás en el aspecto científico. Yo me considero un científico, porque estudio y investigo. Soy investigador certificado de Cornell, y aquí yo dirijo, yo estoy certificado aquí por todos los organismos, en Estados Unidos y en Europa. Mira, al momento se han hecho más de 4.000 estudios científicos, la mayoría comparativos, placebo, como ya veneno contra el otro, el difunto. O sea, comparativos, no estudios aleatorios, estudios double blind, doble ciego, y no hay cosas concluyentes acerca de los beneficios médicos del cannabis, excepto en la epilepsia infantil, que está demostrado. A mí me recuerda el uso del cannabis medicinal con el asunto de la cirugía de catarata, ¿recuerda? Sí. Con láser. Yo recuerdo un pelotero de los Yankees, yo vivía frente a él, y amigo mío, Bernie Williams, me dijo, Sócrates, pero hazte eso. Digo yo, háztelo tú adelante. Y ha traído problemas, porque estaba soportado en estudio. Lo mismo pasó con los esteroides en los 60, cuando vinieron a meterle esteroides a todo el mundo para el maravilloso, y después vino el Cushing y el Addison más tarde.
Los diazepínicos son el problema más serio de adicciones que creamos los médicos. Tenemos, por ejemplo, alergia, tenemos por lo menos, aquí prescribe diazepínico cualquiera, y a ratico el alprazolam, por ejemplo, la Alplasia en 3 semanas ya te hace dependiente. Y podría pasar lo mismo con el cannabis, como veremos más adelante. Muy bien, vámonos a una pausa, doctor Sócrates. Hay algo que usted en varias ocasiones que ha estado acá ha descrito y me ha encantado la forma en que usted lo ha planteado. Gracias. El uso, consumo y abuso. Abuso y dependencia. Exacto, para que usted nos hable un poquito acerca de esto. ¿Cómo no? A propósito de que estamos hablando de esto del cannabis, y usted ha dicho que eso puede crear adicción. Crea adicción. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Son las 11:38. Dejamos una preguntita al aire antes de pasar con el público. Uso, consumo y abuso. Bueno, mira, la enfermedad de la adicción es una enfermedad cerebral, neuropsiquiátrica. Mucha gente piensa que es psiquiátrica. Puede ser psiquiátrica luego de más de un año de consumo continuo de ciertas drogas, la mayoría, sobre todo las inhalables, el éxtasis, que es una especie de metanfetamina, hay daño cerebral. Pero después que hay daño, el daño cerebral se debe al efecto glutamato, que es el neurotransmisor que acelera el cerebro. Entonces, la vía del glutamato, que es córtico estriatal, el estriado es donde corteza, el estriado, donde se libera dopamina, el placer, la motivación. Esa vía está dañada, el glutamato se manda en exceso, y el glutamato es como el potasio en la sangre. El potasio, si va a la sangre, crea arritmia, hipercalemia, hipocalemia. Si el glutamato se libera del tejido sostén, la glía, y no es captado por los receptores NMDA, que así se llama el éxtasis, N-dimetil de aspartato, AMPA, cainato y otros, unos son metabotrópicos, es decir, onotrópicos, que es el efecto inmediato, y otros son metabotrópicos, necesitan proteína G como transportador. El glutamato no se capta ahí, se queda circulando, y entonces arrastra calcio, arrastra interleuquinas 1 y 6, la misma del COVID, que es inflamatorio, y arrastra óxido nitroso 2, y esa combinación hace que el calcio se entre al núcleo de la célula y le haga turgencia y la explote, la reviente, y eso se llama apoptosis con P, o muerte neuronal. Una vez en muerte neuronal se produce en el núcleo de la célula, ya se han producido transcripciones de ADN dañinas, que son el delta fosfato B, y la proteína delta fosfato B y otra proteína. Uno se eleva y al cuarto día sigue la delta fosfato B. Por eso hoy descubre, no la orina, si la delta fosfato B está positivo, hay que investigarte si es esta droga. Y así está cogiendo mucha gente, no simplemente por dopaje, que no lo hacemos a pesar de ver una ley de 2002. Entonces, el daño de las drogas, los muchachos que se convierten en enfermos mentales, es por eso, por el uso continuo después de un año. Primero el uso, que puede ser recreacional. Tú usas cocaína mensual, eso no es. Después se acostumbra, se dañan los receptores que ya no pueden captar la dopamina, que es el placer. Sí. La búsqueda es glutamato. Ya pasa de uso a abuso. Abuso. El abuso es cuando te intoxica. Okay. Entonces ya hay que desintoxicarse. Y la dependencia psicológica o física combinada, y la tolerancia aumenta la dosis. Cuando se instala esa enfermedad, tenemos un adicto, que es lifetime, de por vida. Y hay dos aspectos para agregar a lo que usted está explicando de manera magistral, doctor Castillo, es lo que se llama la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Bueno, que explíquenos un poco sobre eso. El síndrome de abstinencia o retirada es como ayudar a una persona a bajar de unas escaleras. En el argot de la comunidad terapéutica se llama el mono. Tú usas heroína, usas morfina, usas dilaudid, cualquier sosegón, y tiene diarrea, retortijones, taquicardia, no puede dormir, ansiedad. Y entonces hay que ayudarte con un análogo, se engaña el cerebro. Tenemos la metadona, que yo estoy certificado con eso, que no está en el país, aprobada para eso, pero está. Y la buprenorfina o Buprenex, que salió en Francia en el 92, y que la ley 5088 la prohibió. Así que no tenemos legalmente con qué tratar aquí los adictos a opioides. Aprobado. Entonces, nosotros ayudamos, es una supervisión médica de bajar las escaleras, se llama detox, desintoxicación. Se puede hacer en horas, 12 a 18 horas, con una desintoxicación rápida, con un anestesiólogo, peligrosa, porque se crea abstinencia rápida, y entonces se combate con naloxone, que es el antídoto del Arcan.
de los opioides. Se puede hacer intermedia o rápida, en 4 días yo lo hago, de cualquiera, y la usual, que es 7 a 14 días. Es costoso, aquí hay pocos médicos ingresados, yo quizás sea uno de los pocos aquí que me entregaron internista en Metropolitan Hospital en New York. Y después de ahí van a las comunidades, a las internados, que no debe pasar de 3 meses. Aquí lo tienen hasta 1 año, los gradúan. Y yo propuse ese modelo el año pasado, ¿recuerda, Vicente? En el Congreso, y entonces pues se me criticó mucho el modelo que yo creo que debe ir aquí. No más de 90 días. Doctor Castillo, hay algo que yo no quiero dejar de preguntarle, porque quiero aprovechar el momento de que usted ha explicado de que si hay tolerancia, abstinencia a medicamentos, porque los defensores, y hay muchos, del uso de la marihuana, y ahorita vamos a hablar por qué hay defensores del uso de la marihuana, pero los defensores del uso de la marihuana, ellos les gusta comparar mucho la marihuana con el cigarrillo, con el alcohol, con la cocaína, en términos de que ellos dicen que no hay síndrome de abstinencia ni síndrome de tolerancia con el uso de la marihuana, y que es una droga menos dañina que eso. Es algo que yo no quisiera la ignorancia, tener la oportunidad de que usted nos explique. La ignorancia es atrevida. Donde quiera que hay síntomas de abstinencia, ya la marihuana es un síndrome de abstinencia, sobre todo ansioso, y se trata con marinol, que es un derivado de los cannabidioles, ¿verdad? Hay marinol, y el del cannabidiol, y el del cannabidiol es marinol, que no viene aquí, y el otro no recuerdo el nombre, que es el que se usa, pero el de cannabidiol. El marinol se hace un detox con marihuana, ya hay un síndrome de abstinencia. Con la cocaína solamente hay 4 protocolos de desintoxicación: alcohol, diazepinas, cigarrillo, nicotina, y tenemos una clínica de humo en INCART, y vamos a hablar de eso si quieren ahorita. Y por último, opioides, es decir, los opioides naturales, que son morfina, tebaína. La otra que usted probablemente no recordaba era la anabilona. No, anandamida se llama, sí. Junto con el marinol y el sésame, que son... Exactamente. Que hay unos cannabinoides endógenos, como la anandamida, que son nuestras propias, que activan... Vamos a hablar de los endógenos. Y los exógenos están en la planta, que son el delta 9 THC y el cannabidiol. Vamos a darle la oportunidad al público también para que pueda externar sus inquietudes. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Hay muchas inquietudes en cuanto a este tema después del anuncio que hiciera nuestro Salón de la Fama ahora mismo. Buenas. Sí, buenos días, don Roberto. Saludos. Don Roberto, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo el doctor. Yo tengo un sobrino que el muchacho de un tiempo para acá se nos ha puesto así con esos síntomas, y el muchacho yo nunca le vi a él que era usado eso, pues yo lo hacía escondido, y entonces era perdido el conocimiento. El muchacho ya no es el que era de antes, tiene problemas hasta mental y cosas, agredió al padre el otro día, mi hermano, y imagínense, muchísimos problemas tiene el joven. Bien, recuerden que vamos a responder en bloques las preguntas. Buenas, receta Muy médica. Buenos días, Roberto. Le habla Félix, sector Honduras. Adelante. Tengo una preguntita para el doctor. Señor. Hace tiempo el hijo mío me dijo que quería en Estados Unidos incursionar en cannabis, y ahí me dio el ataque a la croqueta. Investigué y no vi nada malo. Dije, bueno, está bien. No puedo negar, yo lo he usado con él. Una vez fui con una amiga, ella tenía migraña. Yo no sabía que la migraña le daba un dolor tan grande que vomitaba. Logramos que ella usara un poquito de cannabis y se le fue el dolor inmediato. Es una pregunta. La otra es, como usted dijo que el cannabis no es todo malo, pero el tabaco todo es malo, porque el tabaco es patrimonio nacional. Explíqueme algo ahí. Muchas gracias. Buenas, receta médica. Saludos. Adelante. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí. Me habla el doctor Florentino. Yo soy médico ginecólogo de Los Mil. Adelante. Miren, está bien que el cannabis, que en sí es marihuana, tenga sus efectos médicos, ok. Pero las cosas tenemos que decirlas como son. Lógicamente mucha gente se refugia en eso para ocultar enfermedades, dolores, porque es muy estimulante y lógicamente lo va a hacer sentir bien en el momento. Pero mi opinión es, hay mucha gente diciendo como que eso es medicinal, que eso no es nada, que
que los cigarrillos pues igual, que los otros es peor, que las que se no, las cosas como son. Eso es un estimulante, eso crea adicción y por ende causa problemas a la salud y al que está en el entorno de esa persona que está consumiendo el cannabis, que es la marihuana. Ahí está su planteamiento. Buenas. Receta sí, médica. Gracias, buenas. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, le habla Marcos Reynoso, Jardín del Norte. Adelante, Marcos. Una pregunta al doctor. Sí. A propósito del tema, que es tendencia, de la basquetbolista americana que está en Rusia. La pregunta es la siguiente. Los rusos, como sabemos, están en contra de ese sistema. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento hacia esa persona con relación al síndrome de abstinencia? Si ellos, porque la pregunta de los rusos entienden que no hay que darle tratamiento, simplemente cáncer y que se cure sola. Esa es la pregunta que hace. Si ellos... Ok. Buenas. Receta médica. Sí, buenos días. Le habla Laura García. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un familiar que tiene mucho tiempo sufriendo de ansiedad y depresión. Entonces yo quería saber si esa persona, como para mí pienso que tomó droga en alguna vez, pero dicen que después de muchos años ya no se puede detectar ningún análisis para saber eso. Ok. Bueno, vamos a dar respuesta a algunas de las inquietudes de nuestros oyentes, doctor Vicente. Sí, muy bien. En la primera llamada es de un oyente que dice que un sobrino de él tiene los síntomas que ha mencionado el doctor Sócrates Castillo. Entonces, él dice que ese sobrino de él perdió el conocimiento, que agredió al padre, y él quiere saber si era que usaba esa droga de manera escondida. Bueno, los síntomas de consumo de cannabis son... Lo primero que se nota es una brusca caída en en las notas escolares porque se lleva la memoria. El sistema endocannabinoide controla la memoria de trabajo y no puede fijar la memoria como en el disco duro. Le bajan la nota súbitamente, los ojos se le ponen rojos porque irrita las escleras del ojo. Come como un loco, se llama de monchis, que come de todo. Muy ansioso y se pone controversial, no respeta, agresivo, amigos que vienen de otros barrios y se trancan ahí, el mal olor a veces, aunque ahora con el vaping ese lo vienen coloreado y no huele mucho, pero cambia evidentemente la conducta behavioral y entonces llega el momento en que el muchacho se desmotiva, como tú dices, pasa el día haciendo nada y no hago más nada, como dice la salsa, y entonces lo único que quiere y termina poniéndose psicótico, escuchando voces y si hay, por ejemplo, o creen que lo persiguen, y si hay esquizofrenia o bipolaridad, cualquier trastorno psicótico en la familia puede debutar con la enfermedad ahí. Esos son los síntomas más comunes. Muy bien, gracias. Hay un oyente de Honduras que dice que él no vio nada malo en eso y que él se puso a usarlo con su hijo y que incluso se lo dieron a una pariente que tenía migraña y que entonces la paciente respondió al uso del cannabis para la migraña y entonces él dice, ¿y por qué entonces el tabaco es patrimonio nacional? Bueno, él tiene razón en una cosa, el tabaco aquí lo iban a declarar patrimonio cultural de aquí, es un adefesio, porque al 99% de los cánceres, 99.9% está el tabaco, cáncer broncogenético del pulmón, de células pequeñas. Tú sabes que yo soy gerente de un instituto de cáncer y corro una clínica de humo. En cuanto a la migraña, sí, mejora la migraña, pero el sumatriptán y el topiramato y la lamotrigina mejora la migraña mejor. Eso es una justificación a veces para consumo. La salvación del alma es individual en religión. Si usted es adulto y quiere fumar, allá usted. Y si un adolescente que use drogas se expone a que un cerebro en desarrollo, la adolescencia cerebral de 11 años a 22 y a veces a 25, que se está mielinizando, es decir, entarbiándose con la mielina, que es la capa que protege la corteza, como el aislante o si por ahí corren los pensamientos y las zonas cerebrales. Entonces, si un joven consume ahí, hay daño cerebral que llega hasta cierto punto de regeneración, se llama resiliencia. Y por eso el target de las drogas, el objetivo es dárselo a los jóvenes. Después de 25 años, no es que no aparece. Las adicciones van de 14 a 38, 35. De ahí en adelante es muy difícil. El adicto se hace o no se hace, y se aprende a usar y se desaprende, como demostramos en terapia. Sí, el doctor Florentino, un ginecólogo, él dice que hay que decir las cosas como son y que ahora hay muchos defensores del cannabis
y que es un estimulante, pero él dice que causa problemas en la salud, que a la gente hay que decirle las cosas. Es depresor. El estimulante es la cocaína, el crack cocaine, el éxtasis, todos los simpáticos meméticos. Es estimulante, es alucinógeno, no, es depresor, es alucinógeno, da sueño, no es estimulante. Con perdón, es narcótico porque da sueño, pero no es una droga estimulante. Con perdón de él, pero en mi conocimiento, yo nunca oí eso en mi entrenamiento ni lo he oído en mi práctica. Así es. Marcos de los Jardines del Norte, él habla del caso de la basquetbolista norteamericana que está detenida en Rusia porque andaba con unos aceites de cannabis. Y entonces él dice que como los rusos van a manejar ahí el síndrome de abstinencia. Bueno, lo que pasa con Marinol, lo que pasa es que es legal en su estado, en Estados Unidos, pero en Rusia no. Entonces el aceite es la forma más consumida del cannabidiol, que es la marihuana. Y entonces la dosis va desde 4 miligramos hasta 200. Es tailor-made, hecho a la medida. Para suprimir, yo quiero comer mucho, son 40, son 40. La ansiedad son 60, son 60. Y a medida que usa viene la tolerancia. Y viene la dependencia. La marihuana médica no está exenta, y óiganse bien, de riesgo porque tiene un 0.3% del principio activo del 9-THC. De manera eso que no hace daño, que no tiene sino una abstinencia, es falso. Hay más de 4.000 estudios que lo aseveran. Todavía hay mucho que investigar. Mi maestro, José Joaquín Puello, dijo una vez en público que las células madres solamente eran efectivas regeneración de cartílago, y es cierto, mira el caso de Bartolo Colón, en otras partes no han tenido. Y la marihuana hasta ahora, lo que está demostrado más bien, la marihuana médica es en que aumenta masa muscular, da apetito para los pacientes demasiado, ayuda con la náusea y los vómitos de la quimio y la epilepsia infantil. Los otros hay muchos que donde investigar todavía y se harán con estudios validados científicamente. Claro que sí. Laura García dice que ella tiene un familiar con depresión y ansiedad y entonces ella pregunta, ¿fue porque tomó droga? No necesariamente. La ansiedad es un trastorno que viene porque la amígdala, ¿verdad?, cerebral, hay amígdalas aquí, tonsila, cerebral y cerebelosa. La amígdala cerebral es la puerta de entrada del sistema límbico emocional, que es donde van las drogas y hacen daño, donde reside el maligno, ¿verdad? Y las emociones, todo, la violencia y todo. Y entonces la amígdala viene seteada por herencia a manejar, es el filtro emocional del lóbulo frontal, de la parte ventromedial, que es donde la parte ejecutiva donde se toman decisiones. El filtro que no es emocional es el tálamo. Cuando el filtro del tálamo se tapa, se oye voces, hay paranoia. Y cuando se enfrentan las emociones, hay ansiedad, hay agresividad, hay de todo. Entonces, si la amígdala tuya es resistente a coger muchas cosas que no pasen al cerebro, nunca va a tener estrés postraumático ni de eso, ni ansiedad. Pero si la tuya con 3 problemas se va, entonces vas a tener. Entonces, es verdad que juega ansiolítico la marihuana, pero hay otras opciones como la sertralina. Los nuevos antidepresivos son excelentes ansiolíticos porque van a los receptores 5-HT1A. Sí. Doctor, mire, usted como psiquiatra, y yo estoy seguro que los psiquiatras que nos están oyendo, si no todos, la mayoría, han tenido algunos pacientes que van con algún tipo de padecimiento psiquiátrico, como podría ser paranoia, que oyen voces, que sienten que les quieren hacer algo, y que eso es producto del uso de la marihuana. Yo he tenido casos. Entonces, lo que quiero que usted se refiera como psiquiatra que es, y buen psiquiatra que es, gracias, referente a que si la marihuana, ya que usted dijo que en la última llamada no, pero ¿puede la marihuana producir trastornos psiquiátricos o exacerbar trastornos psiquiátricos que ya el paciente puede desenmascararlo realmente? Desenmascararlo. Si usted tiene herencia de trastornos psicóticos cualquiera, esquizofreniforme, brief psychotic disorder, bipolaridad con trastornos psicóticos, psicosis postparto, puede desenmascararlo el uso de cannabis, porque el cannabis daña los dos filtros y las voces y el cuadro psicótico es parecido a la esquizofrenia, es indistinguible casi, igual que en el temporal lobe epilepsy, epilepsia lóbulo temporal, que es otro. La neuropsiquiatría es lo que va, no la psiquiatría. Bueno.